¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente a través de este espacio de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales en este podcast llamado Más Allá del Fuego. Agradecemos que nos acompañen durante este episodio donde trataremos temas muy importantes no solo para la población general, sino que también para los bomberos de las estaciones de bomberos municipales departamentales. Y para esta oportunidad tenemos la presencia de una persona bastante importante y preparada en un ámbito que vamos a tocar, como lo es la condición física. En esta oportunidad tenemos por acá pues la presencia del profesor Walter Arnoldo Cantó Velázquez. Él pues es una persona bastante preparada a nivel nacional e internacional. Profesor, buenos días, qué gusto poder tenerlo acá con nosotros. Bienvenido. Cecilio, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y pues quiero arrancar agradeciendo la labor que ustedes hacen para la población guatemalteca, felicitarlos por estos espacios que creo que son de enriquecimiento para todos los bomberos y para todo el público que ve este tipo de podcast. Claro, la idea es ir aperturando espacios que nos ayuden y que también nos dé información importante sobre algunos temas que muchas veces pues de repente los dejamos ahí como escondiditos, ¿verdad? Y entre esos temas pues tenemos el tema de la preparación física o estar uno en una buena condición tanto de salud como también de nuestro cuerpo. Para ir entrando un poquito en materia, profesor, ¿usted nos podría contar un poquito sobre su experiencia, sus especializaciones en esta rama? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, de primera profesión soy maestro de educación física. Después de eso, pues decidí migrar mi formación profesional al ámbito del entrenamiento deportivo. Soy entrenador de alto rendimiento deportivo, avalado por la Universidad del Triatlón en México. También he hecho algunas certificaciones y especializaciones en ciencias aplicadas al deporte, en evaluación del rendimiento deportivo, planificación del entrenamiento deportivo, a través de la Academia Nacional del Deporte de Vasilevsky, Sofía, Bulgaria. La verdad es que le preguntaba un poquito sobre su experiencia para que la gente que nos está viendo pues también conozca a la persona que nos está acompañando en esta oportunidad y que pues básicamente pues es una persona preparada y que sabe sobre los temas a los que pues hacemos mención, ¿verdad? Y la verdad es que nos sentimos muy honrados con tenerlo acá con nosotros, que ha aceptado la invitación también, ¿verdad? Sabemos que el tema de venir y acomodar los tiempos a veces es un poquito complicado con el montón de actividades que uno tiene y de compromisos, pero la verdad es que estamos muy contentos de que nos haya acompañado y que lo hayamos logrado compaginar y conseguir este espacio para poder pues venir y poder hablarle a la población en general sobre el tema muy importante que es la condición física. Para ir continuando con este nuestro episodio de podcast, pues podríamos hablar un poquito como generalidades. ¿A qué nos referimos o a qué queremos dar a conocer cuando hablamos del tema de la condición física? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que para poder empezar debemos dividir este tema en dos, ¿verdad? Definir primero qué es actividad física y luego qué es preparación física. Claro. Actividad física es pues básicamente todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Los movimientos funcionales que tenemos dentro del hogar, en nuestro trabajo y demás. Pero cuando hablamos de un proceso de preparación física como tal, nos mencionamos básicamente lo que es un proceso estructurado de entrenamiento, ¿verdad? Que busca potenciar más todavía las capacidades físicas básicas, que son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Entonces, yo creo que este tema es bastante interesante para toda la población porque, pues, a todos nos interesa poder llegar, digamos, a nuestras actividades cotidianas y poder realizarlas de buena manera, ser eficientes en ellas, estar saludables ante todo, ¿verdad? Y sobre todo, algo que se está poniendo lamentablemente muy en tendencia actualmente, que son las enfermedades silenciosas y el tema del estrés crónico y todo lo demás que está afectando a la población. Sin embargo, pues a la hora de tener conocimientos de qué puedo yo hacer o qué no puedo yo hacer, ¿verdad? Para mantener mi condición física, creo que todos nos educamos y todos vamos adquiriendo conocimientos para poder pues estar más saludables, más activos y poder llegar tal vez a una tercera edad con dignidad, estando tranquilos y podernos desplazar y poder hacer las cosas por nosotros mismos. Sí, no, definitivamente el tener una buena condición física es muy importante, ¿verdad? Y lo decimos tocar ese tema porque usted decía, ¿verdad? El tema de poder llegar a la tercera edad en unas buenas condiciones físicas
y la verdad es que nosotros nos sorprendemos muchas veces cuando vemos a personas de 80, 85 años y hacen un trabajo de campo y van y hacen su leña y hacen un montón de actividades, pero su forma de vivir es diferente, o la etapa de crecimiento, su juventud y todos esos años que ellos ya han pasado, las han vivido de una manera diferente. Hablemos, por ejemplo, ¿verdad?, de que la alimentación de antes no es igual a la alimentación de ahora. Muchas veces las personas consumimos, porque nos metemos dentro del costal, mucha comida rápida o la comida chatarra. A veces la misma prisa del día hace que uno no pueda consumir alimentos que son saludables para uno. Y bueno, lo más fácil es, pasemos a un restaurante de comida rápida o pasemos comiéndonos un chuco, ¿verdad? Y al final todo eso creo que viene a repercutir mucho en el tema de la condición física. Totalmente, sí. Definitivamente los hábitos como tal, ¿verdad? El hidratarnos bien, el dormir las horas necesarias, el comer a la hora. No solo comer bien, sino comer a las horas, ¿verdad? Que deberíamos hacerlo. Y en dependencia de la demanda energética que tenga cada uno, es la cantidad de comida también que debería consumir, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en ustedes, los bomberos, y la cantidad de gasto calórico que ustedes tienen durante las emergencias, porque bueno, las emergencias como tal, algunas pues salen rápido, en poco tiempo, algunas son muy muy tardadas, y en dependencia de qué tipo de emergencia ustedes están cubriendo, su gasto calórico es más o menos, ¿verdad? Lo mismo pasa para las personas allá en casa, ¿verdad? Que pues tienen sus diferentes tipos de actividades. Hay personas que se dedican a la construcción, otras que se dedican al trabajo de hogar, otras que se dedican al trabajo de campo, y el gasto calórico debería estar, digamos que equilibrado a lo que nosotros consumimos. Y pues bueno, lamentablemente todo lo que consumimos ahora está altamente procesado, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que vivimos actualmente en una época donde todo lo queremos rápido, y creo que ese está siendo el problema. Usted mencionaba las generaciones anteriores, ¿verdad? De la gente que trabaja en el campo, de nuestros abuelos. Ajá, y demás. Claro. Uno los ve, para mí son unos robles, ¿verdad? Fuertes todavía. A diferencia de digamos que las nuevas generaciones de la tercera edad, que ya vemos reflejado mucha enfermedad, ya vamos decadentemente físicamente hablando, ¿verdad? Y pues justamente yo creo que si empezamos a mejorar nuestros hábitos, podemos también mejorar nuestra calidad de vida a futuro. Y en el caso de los bomberos, policías y todas las personas que trabajamos en una u otra área, podemos ser más eficientes en lo que hacemos día a día. Sí, definitivamente tener una buena condición física es importante, no solo para la vida cotidiana, como usted lo mencionaba, sino que también va a depender mucho del trabajo que yo hago. Y por ejemplo, parte de lo que nosotros acá queremos también concientizar es que todos debemos de tener una muy buena condición física, o deberíamos de tener una buena condición física, porque a veces pues nos miramos un poquito más gorditos, pasados de peso, pero esto es parte de tal vez no un desorden, pero sí que no le hemos puesto la atención necesaria. Y por ejemplo, en tema de bomberos, usted lo mencionaba, definitivamente el trabajo del bombero conlleva o demanda tener una buena condición física. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, atendemos cualquier tipo de emergencia, un accidente de tránsito donde implica manipular una herramienta de extricación vehicular que es pesada, el tema de hacer rescates en barrancos, que si bien utilizamos un equipo especializado que nos ayuda a no hacer un esfuerzo mayor, sí siempre implica tener una buena condición física. El tema de los rescates en los volcanes también, ¿verdad? Atender incendios forestales, que los incendios forestales han venido aumentando de una forma bastante alarmante en nuestro país, y no es lo mismo atender un incendio forestal que un incendio estructural. Un incendio en una estructura pues es un lugar localizado y obviamente sí también genera un desgaste, porque uno está utilizando un equipo de protección personal, está utilizando un equipo de respiración autónoma, está usando un casco, está usando guantes, está usando botas, y todo ese equipo que el bombero ya utiliza ya le viene, él ya lleva una carga extra. Aparte de ello, la manipulación de la manguera, el calor del incendio en sí, todo esto pues obviamente también genera un desgaste físico. Un incendio forestal es diferente porque en el incendio forestal lo que sucede ahí es que es el tiempo.
es demasiado tiempo, uno está expuesto también a las altas temperaturas y obviamente esto también conlleva a que la persona o los bomberos tengan que tener una buena condición física. Mi pregunta salta por acá el tema de, por ejemplo, el tema de decir, bueno, tengo una buena condición física, pero no tengo resistencia. ¿A qué podemos o a qué se puede deber esa diferencia? Justamente lo mencionábamos al inicio, de que deberíamos diferenciar primero entre actividad física y luego preparación física, ¿verdad? Yo puedo estar saludable, puedo estar en un peso ideal, puedo dormir las horas necesarias, puedo hidratarme muy bien, pero cuando existen estas condiciones que usted mencionó, que hacen que el rendimiento físico merme un poco a pesar de llevar equipo especializado, hablamos justamente de preparación física. Nosotros en el área de preparación física como tal, para deportistas, para gente sedentaria sana y para gente sedentaria que no está sana, definitivamente debemos adaptar las actividades según lo que la persona sea capaz en el momento de realizar y para qué quiere potenciar su actividad física como tal. Entonces, en el entrenamiento deportivo y en la preparación física como tal, existe algo que llamamos nosotros caracterización de la actividad. En este caso usted menciona varias cosas importantes, por ejemplo, el cargar el equipo hidráulico. Yo no sé cuánto pueda pesar eso. Entra el trabajo de fuerza, ¿verdad? Claro. Y la fuerza la podemos dividir en varias. Fuerza explosiva, fuerza máxima y fuerza resistencia. Entiéndase en este caso fuerza explosiva, realizar un movimiento y cargando un peso en el menor tiempo posible, ¿verdad? La fuerza resistencia como tal es cargar ese peso por un tiempo prolongado, ¿verdad? Y así tenemos que ir caracterizando como tal, ¿no? Entonces yo creo que el bombero como tal sí está obligado a tener una buena condición física, porque como todo, estamos preparados para X o Y circunstancia, pero cuando vamos al campo de acción, las condiciones pueden variar. Definitivamente. ¿Verdad? Y algo bien interesante también, Cecilio, de tener una buena condición física y hacer hábitos de actividad física como tal, es que también entrenamos a nuestra mente y nuestro cerebro. Muchas veces podemos estar nosotros preparados físicamente, pero si yo no tomo las decisiones adecuadas en el momento exacto, eso puede ir mermando mi rendimiento. Y en el caso de ustedes, que es una labor de verdad muy, muy importante, pero a la vez delicada, ustedes son los encargados de rescatar vidas, ¿verdad? Obviamente no en todos los casos se puede, pero sí eso depende de una decisión que a veces pensamos que no tiene nada que ver con lo físico y sí lo tiene que ver, pues, porque a la hora de tener una buena condición física, pues la oxigenación cerebral también es más alta, la toma de decisiones es más alta. Y algo que yo venía analizando hace poco, justo cuando venía de camino para acá, es que ustedes los bomberos deben estar capacitados para estar bien físicamente en condiciones de estrés alto, muy, muy alto. Definitivamente. Si para un deportista el nivel de estrés es alto, pero ¿qué pasa? Si fallo, pues no alcancé la marca, no alcancé una medalla y ya. Pero en el caso de ustedes, primero deben estar ustedes bien, creo que la regla, ¿verdad? En mi caso también soy salvavidas y una de nuestras reglas principales es estar bien yo como rescatista y luego pues los demás, ¿verdad? Debemos estar bien, en casa nos esperan y muchas veces pues este tipo de decisiones y no tener una condición física podría ponerme en más riesgo del que ya estoy, ¿verdad? Creo que es importante para un bombero caracterizar si yo subo gradas, si yo cargo peso, si debo correr, si corro cuánta distancia hago. Entonces, en base a eso, creo que podríamos hablar de trabajar nuestra capacidad física en base a esos pilares que mencioné al inicio: la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Si tengo fuerza y no soy resistente, estoy fallando en algo. Si tengo resistencia pero no puedo cargar un equipo, ¿verdad? También estoy fallando. Entendamos la resistencia como la capacidad de mantener un esfuerzo por un tiempo prolongado, ¿verdad? La velocidad también, y la velocidad la podemos dividir en varias cosas: en velocidad de desplazamiento, llegar de un punto a otro en el menor tiempo posible; velocidad de reacción, hacer un gesto, pasar un equipo en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y sobre todo el tema de la movilidad o flexibilidad, ¿verdad? Ustedes se tiran al suelo, se hincan, saltan, hacen un montón de movimientos muy bruscos, y a diferencia de un deportista o alguien que hace actividad física en su casa por salud, ustedes no tienen el tiempo de calentar muchas veces, ¿verdad? Sí, definitivamente. A veces uno está, y nos pasa, ¿verdad? De repente varios de los que nos están viendo dirán, bueno, sí tiene razón, porque lo que sucede muchas veces es que el bombero de repente va precisamente a su hora de comida y suenan los timbres.
y suenan los timbres y suenan 3 timbrazos y la adrenalina hace que el cuerpo se active y es en ese momento, si yo llevo mi plato de comida, es dejarlo y salir corriendo. O sea, el cambio de la forma de hacer las cosas es de un momento a otro. Y es lo que usted decía, o sea, no voy a venir yo, hay un rescate, espere, me voy a calentar. Entonces, tiene que estar uno en una condición física y mental saludable, entiendo yo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y en ese orden de ideas, yo creo que el bombero debe estar capacitado y debe tomarse la preparación física con calma. Ser muy puntual en lo que va a trabajar, ¿verdad? Obviamente no queremos, sería lo ideal, pero no queremos bomberos atletas. Si los hay, enhorabuena. Claro. Pero esta labor lleva muchas horas. Ustedes se desvelan, ustedes tienen familia que atender, algunos estudian, otros tienen otro tipo de actividades fuera, emprendimientos y demás, como todos en el país, ¿no? Claro. Tratamos la manera de salir adelante de una u otra manera. Sin embargo, creo que debemos ser bien puntuales en qué debo trabajar. Si yo considero que tengo buena resistencia y puedo salir a trotar, nadar, hacer bicicleta y demás, y lo que estoy fallando es en el tema de la fuerza, ser puntual en ese aspecto, ¿no? Tomando en cuenta también de que definitivamente no hay un espacio para poder ir calentando dentro de la ambulancia, ¿verdad? O dentro de la unidad que se desplacen, aunque entiendo que ha de haber algún piloto específico, ¿no? Y los otros van ahí preparándose. Pero el tema de preparar las articulaciones, la estructura de ligamentos, tendones y todo lo demás. Ustedes deben tener unas estructuras óseas, articulares y tendinosas muy fuertes. Debería ser de esa manera. En teoría. En teoría, debería ser de esa manera porque están propensos a movimientos muy bruscos, a condiciones extremas y lo ideal sería lesionarnos lo menos posible. Claro. Eso sería lo ideal. Entonces, yo recomendaría en este caso, hay mucha información. Hay mucha información afortunadamente hoy en día. Y yo siempre lo digo, la preparación física, el entrenamiento deportivo, ya todo está escrito. Ya las personas, los fisiólogos y todas las personas que se encargaron de montar la metodología del entrenamiento deportivo, pues ya lo tienen todo estructurado. A veces nos toca un poquito educarnos o buscar algún profesional que nos pueda orientar. Entiendo que ustedes tienen cierta parte de preparación física dentro de su formación y el conocimiento lo tienen. A veces solo nos tocaría refrescar un poquito. Y yo les recomendaría también guiarse mucho sobre los datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Existen ciertos protocolos para saber si yo estoy bien o no estoy bien físicamente. Por ejemplo, el test de despechadas en un minuto. Si yo soy capaz de hacer X cantidad de despechadas, existe para la población centroamericana un rango de edades y géneros. Y si yo estoy dentro de ese rango, abajo o arriba, estoy bien, regular o deficiente, ¿verdad? Con ese simple test podríamos saber en cuanto a fuerza de brazos si estoy bien. Existe el test de despechadas en un minuto, como le decía, el test de abdominales en un minuto. Hay test de carreras, por ejemplo, el test de 1 kilómetro. ¿En cuánto tiempo lo hago y en base a qué edad y de qué género soy? ¿Estoy bien, regular o deficiente? Hay un famoso test de Cooper que es trotar o correr al ritmo de cada quien. Y en base a la cantidad de distancia que yo haga en 12 minutos puedo saber si estoy bien, regular o deficiente, ¿verdad? Yo les recomendaría eso, ¿verdad? Empezar por ahí para las personas que todavía no tenemos los hábitos. Claro. Y sobre todo ser constantes, ser consistentes en lo que hacemos. Un hábito por ahí se forma a partir de las 3-4 semanas, en cuanto a lo fisiológico me refiero. Se empiezan a ver los frutos y las adaptaciones a partir de la 3-4 semana, en dependencia de qué tan traviesos fuimos de niños, ¿verdad? Del bagaje motriz que traigamos. Claro. Por ejemplo, yo trabajo también en el área de natación y me preguntan, ¿en cuánto tiempo aprende a nadar una persona? Eso es relativo a qué bagaje motriz tengamos. Lo mismo pasa para ustedes en esta institución. Algunos de pronto juegan fútbol, otros hacen bicicleta, otros salen a correr, otros en algún momento de su vida fueron deportistas, ya sea de rendimiento o alto rendimiento, y eso podría pues tomarse como una guía para poder encaminar, ¿verdad? El tema de retomar unos buenos hábitos si ya los teníamos o de generarlos si no los tenemos. No, definitivamente es importante lo que usted nos menciona, el sentido de que uno pueda hacerse un test para ver yo en qué condiciones físicas me encuentro y que a partir de ahí podamos como empezar a ver qué puedo hacer, qué ejercicios debo de realizar, qué rutina puedo empezar
hacer, porque el error que cometemos muchas veces es, bueno, mañana voy a empezar a salir a correr, va, y hasta donde aguante, y ya voy, y de ahí ya regreso, a veces algunos lo hacemos de broma, decimos, bueno, me voy corriendo y me regreso en bus, ¿va? Porque siento que ya no aguanto, mi cuerpo ya no responde a ese retorno. Entonces siento que sí es importante, primero lo que usted decía, ¿no? Hacernos un test y basados en este test ya uno empiece de una forma paulatina, que es lo ideal, ¿verdad? De una forma paulatina empezar uno a ti haciendo algunos ejercicios, ir teniendo una rutina para empezar como que nuestro cuerpo se empiece a acostumbrar. Y lo que usted decía es bastante cierto, el tema de que a los 15 días de hacer algo constante, el mismo cuerpo viene y nos pide, ¿va? Es como que, bueno, hoy no salí a correr, ¿va? Y ya me sentí un poquito extraño, pero mañana lo retomo. El mismo cuerpo viene y nos exige ya ir teniendo esas condiciones físicas. Y en este sentido, por ejemplo, hablando un poquito en el tema de bomberos, que es parte de lo que tocamos en este podcast, más o menos, por ejemplo, lo que hablábamos, que el bombero en cualquier momento viene y va a hacer un trabajo de exigencia física. O sea, no es que yo entre a turno hoy y, bueno, a las 6 tengo un incendio, a las 7 tengo un accidente, a las 8 voy a tener un rescate. No, o sea, uno no sabe en qué momento van a surgir las emergencias, en qué contexto y cuánto tiempo va a durar esa emergencia. Tal vez tomando esa línea un poquito, como qué rutina o qué ejercicios usted recomendaría que el bombero debe de hacer al iniciar su turno, por ejemplo, ¿verdad? Sí, definitivamente el sedentarismo en cualquier ámbito de la sociedad actual está muy presente. Entonces, antes de empezar el turno como tal, yo recomendaría las famosas pausas activas. A veces estamos sentados, estamos en una cabina o donde sea esperando a que suene ese teléfono, esa alarma, ese timbre, ¿no? que los alerta a ustedes. Yo consideraría que para alguien que no está activo físicamente al 100%, una rutina de movilidad articular vendría muy, muy bien. El hecho de hacer estiramientos activos, estiramientos pasivos, entendamos estiramientos activos con desplazamiento, con movilidad de un punto a otro, y estiramientos pasivos desde un solo punto, ¿no? Creo que eso les vendría muy bien como para desempolvarnos un poquito, ¿no? Claro, es como que entro a mi turno y lo primero que hago es unos ejercicios de estiramiento, movimiento articular. Exactamente. Para que no nos agarren. Para estar ahí bien lubricados en cuestión de articulación, ¿verdad? Para que no nos agarren en frío, justamente. Y para alguien que de pronto tiene un poquito más de condición física, hay ejercicios que nosotros le llamamos de sobrecarga, que utilizan el propio peso corporal, ¿verdad? Volvemos un poquito más al tema de hacerse una evaluación en base a qué tan bien o mal estoy en nivel de fuerza, de piernas, brazos y abdomen. Podría trabajar, digamos, cierta cantidad de repeticiones de ejercicios de despechadas, abdominales, sentadillas como tal, ¿verdad? Y sobre todo, cuando ustedes ya están en la estación, pues ya están con el uniforme como tal, claro. ¿Verdad? Porque es rico hacerlo en el gimnasio, en la casa, con ropa deportiva, es ropa cómoda. Exacto. Pero cuando tenemos botas tácticas, equipo táctico, y no estamos muy cómodos, que digamos, pues también la exigencia se ve más establecida como tal, ¿no? Yo les recomendaría eso en realidad. Y también hay algo que a veces diferimos con algunos otros preparadores físicos. Yo no soy muy creyente de que debo ir a un gimnasio de golpe, claro. ¿Verdad? Si mis evaluaciones de las que hablamos, que existen más, hay evaluación de movilidad de cadera, de la velocidad, pero estábamos hablando hace un rato del test de despechadas en un minuto, por ejemplo. Si yo no soy capaz de terminar un minuto de despechadas, eso quiere decir que yo no soy capaz con mis brazos de cargar mi propio peso corporal por un minuto. Entonces no tendría sentido ir a un gimnasio a hacer press de banca y pecho y demás con pesos extras porque mi cuerpo todavía no está preparado. Hay que ir de menos a más. Una vez yo haya mejorado, después de 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, lo que lleve, y ya logro hacer las despechadas en un minuto, por ejemplo, bueno, ya puedo aumentar de repeticiones y luego puedo pensar en ir a un gimnasio y cargar más peso, ¿verdad? Cosa que pasa con ustedes como tal. En la mañana pues venimos frescos y a lo largo del día las energías van mermando. ¿Por qué menciono esto? Porque yo recomendaría hacer los ejercicios o su rutina de preparación física al inicio del día, ¿verdad? Porque uno ya cansado, pierde la motivación,
me levanto más cansado de como me levanté el día anterior. Claro. Y eso es parte del cansancio como tal, digamos que el resultado de hacer ejercicio. Y cuando mi cuerpo se recupera, eso le conocemos como supercompensación. Bueno, ahora estoy cansado, pero no sé si alguna vez lo han experimentado, el cansancio agradable, el cansancio rico. Estoy cansado, pero me siento bien, me siento vivo, me siento con energías. Y a veces tenemos miedo también de hacer rutinas de preparación física como tal, porque mi trabajo es muy demandante. ¿A qué hora lo hago? Mire, lamentablemente tenemos una cultura en el país de que buscamos... Empezar a poner peros, ¿va? Exactamente. Y buscamos ayuda, o buscamos el apoyo, o buscamos mejorar de forma curativa y no de forma preventiva. Exacto. Entonces, cuando ya un médico me dice, mire, usted es propenso a ser hipertenso, es prediabético, ya es diabético y debe hacer ejercicio, ya no nos queda de otra, ahí encontramos el tiempo. Creo que debemos ir cambiando un poquito esa mentalidad también, ¿verdad? Y sobre todo motivar al cuerpo de bomberos a hacerlo por ustedes mismos, por sus familias, porque pues en casa los necesitan, en la calle y en el país los necesitamos y les estamos muy agradecidos, pero principalmente ustedes son cabeza de familia y pues tienen hijos, esposa, hermanos, hermanas, padres, madres que los esperan y creo yo que los quieren, los queremos ver bien, ¿verdad? Entonces debemos empezar a hacer ese tipo de hábitos y no tenerle miedo a empezar. Hay que ser realistas, empezar de menos y cada vez aumentar. Y sobre todo, pues sería bueno hacerlo al inicio del día, que estamos todavía con energías. Y empezar. Algo es mejor a nada, dicen por ahí. Entonces, si hoy empecé, hice saltar cuerda, por decirle algo, salir a caminar, no necesariamente salir a correr. Y ser realistas en el sentido de que, en mi caso, yo fui atleta en el ciclismo y definitivamente no puedo pensar en hoy hacer las distancias o los ritmos que manejaba hace 15 años. No, pues si el cuerpo ya el no cuerpo responde se va de la misma resintiendo, manera. tenemos otro tipo de actividades y sobre todo lo mental, ¿no? Tenemos preocupaciones, tenemos un montón de situaciones que es gasto cardíaco, gasto energético al final de cuentas. Entonces debemos ser realistas, pienso. Si no estoy en una buena condición, aceptarlo. A veces cuesta aceptar esa parte. No me duele nada, dice uno. Pero bueno, a futuro puede doler todo. Exactamente. ¿Verdad? Sí, entonces, ser realistas en ese sentido, yo recomendaría como tal eso, ¿no? A empezar con despechadas, abdominales y no excederse. Empezar a salir a caminar, luego trotar y luego pues mezclarla. No es caminar, trotar y correr, sino caminar, trotar y luego trotar y caminar, correr y trotar, correr y caminar, meter pausas para que pues nos vayamos adaptando de a poco y a medida que vayamos sintiéndonos mejor, porque pues eso se siente, ¿no? Exigirnos un poco más. Sí, definitivamente el tema de uno hacer sus rutinas controladas es importante porque si yo vengo y digo, bueno, a partir de mañana voy a empezar a correr y mi primera meta es hacer 5 kilómetros, por ejemplo, ¿verdad? Que cualquiera puede decir, solo son 5 kilómetros. Pero para alguien que está iniciando a querer tener una buena condición física, los 5 kilómetros va a ser un exceso. Mucho. Venir y entonces, en vez de que nosotros empezamos a tener una buena condición física, lo que podemos agarrar en ese momento, por decirle así, es alguna lesión, ¿va? Alguna lesión muscular, algún golpe. Y entonces, lejos de ser algo productivo, nos va a traer otro tipo de situaciones, ¿verdad? En el tema de nuestro cuerpo y de nuestra condición. La verdad es que para las personas que nos están viendo y nos están acompañando, es importante que a través de lo que acá el profe nos está aconsejando, porque aquí pues prácticamente es una pincelada, ¿verdad? Es una pincelada, son cositas básicas que nosotros podemos hacer en casa y importante que no nos genera un gasto. Porque muchas veces decimos, bueno, es que yo necesito prepararme, pero es que no tengo para un gimnasio, ¿verdad? Y lo que usted decía, ¿no? Tenemos que empezar desde lo propio, desde lo que uno puede hacer en casa, de las rutinas básicas, y eso ya nos va a ir exigiendo poco a poco y ya más adelante, pues, ver la posibilidad si podemos ir al gimnasio, porque al final no es lo mismo hacer ejercicios o rutinas al aire libre que hacerlo estacionariamente en un gimnasio. Obviamente tiene sus pros y contras, entiendo yo, ¿no? Sí, definitivamente. Algo que también tenemos que tomar en cuenta allá en casa es que pues el tema de nuestro peso está totalmente ligado a nuestro rendimiento. En caso nosotros no contemos con un peso ideal, estemos por abajo o por arriba de ese peso, es recomendable también el uso de la bicicleta, ¿verdad? A la hora de correr con sobrepeso, castigamos demasiado las articulaciones y podemos lesionarnos.
Cuando estamos bajos de peso, no tenemos la suficiente fuerza que necesitamos y también podemos lesionarnos. Cuando hacemos actividades como ciclismo, ¿verdad? Y no necesariamente un ciclismo competitivo, como lo decíamos. Claro. Salir en vez de, ¿qué le digo? Ir a dejar a los niños al colegio en carro, pues caminemos un poquito, en caso no nos quede muy lejos, ¿verdad? Para poder pues motivarlos a ellos a hacer un poco de actividad física. Los niños casi no lo necesitan, están siempre activos. Sin embargo, los hábitos sí se pueden ir heredando también, ¿verdad? Claro, y uno puede retomar esa parte. Definitivamente lo que usted mencionaba, no es lo mismo hacer la actividad física en un espacio cerrado que en un espacio abierto. Actualmente está muy de moda. Lamentablemente creo que es moda, ¿verdad? Ojalá y se pueda convertir en algo más el tema del senderismo. Estamos también muy acostumbrados a todo lo genérico hoy en día. Existen espacios, áreas verdes muy escasas y demás, y creo que eso lo está volviendo como moda. Sin embargo, no es malo, es muy bueno el tema de poder caminar, porque sucede que cuando nosotros estamos en un peso arriba de lo ideal, es porque consumimos más calorías de las que quemamos, y podemos hacer la cantidad de ejercicios que queramos, podemos hacer mucho ejercicio, pero si mi ingreso de calorías al cuerpo es mayor al que yo consumo, no voy a bajar de peso de ninguna manera. Entonces, eso es importante también que lo tomen en cuenta en casa. Volvemos al tema de los hábitos. Yo puedo estar activo físicamente, puedo empezar a hacer actividad física. Después de la actividad física, de que mi condición mejore, puedo someterme a un tema de entrenamiento deportivo como tal, o de entrenamiento físico. Pero si en el día yo consumo 3.800 calorías y solo quemo 2.000, por más ejercicio que haga, no voy a alcanzar un peso ideal. Hablo del tema del peso porque, hablando de las enfermedades que están surgiendo mucho o han acrecentado su presencia a nivel mundial, estamos hablando de la hipertensión y la diabetes. Y todo eso está relacionado directamente con el tema del peso como tal. Y bueno, como les mencionaba y mencionaba usted, esto es una pincelada. Hay muchísimo de qué hablar en el tema de preparación física, pero existe mucho material ahora en la red social, en el internet y demás. Y pues el simple hecho de poder hacernos una evaluación, que nosotros la podemos hacer sencillo, de índice de masa corporal, el IMC, que no es más que pues tomar nuestro peso, pasarlo a kilogramos, y en base a nuestra edad, género y talla, lo que medimos en centímetros, nos indica si estamos en sobrepeso, bajos de peso, o estamos en peso ideal. Existen incluso aplicaciones ahí sin costo que ustedes pueden descargar, donde están las calculadoras como tal. Usted ingresa el peso que tiene actualmente, ingresa la edad y género y la estatura que tiene, y le hace el cálculo y le dice en verde si está bien, en azul si no está muy bien, y en rojo si está arriba de lo que tiene que estar, ¿verdad? Hay herramientas, hay mucho hoy en día como para poder saber si estamos o no estamos en una condición adecuada. Sí, el tema del uso de la tecnología es bastante buena, ¿no? Ahora ahora no tenemos esa excusa de que antes el teléfono celular lo tenían solo las personas que tenían dinero, que podían adquirir un teléfono celular y que únicamente servía para llamar. Ahora tenemos una cantidad de aplicaciones y de alternativas que nos permiten a nosotros poder ver si estamos en una muy buena condición, si nuestra condición física es la ideal, es la adecuada. Incluso hay aplicaciones que nos pueden ir guiando con rutinas básicas, ¿verdad? Sí. Con rutinas básicas. Es importante el tema también de visitar a un especialista. Por supuesto. Porque, como lo hemos dicho en nuestros episodios anteriores, visitar a un nutricionista para ver el tema de la alimentación, un médico para ver cómo está todo nuestro sistema circulatorio, nervioso, en el sentido si no tenemos algún problemita de salud. El tema también de la actividad física también lo tenemos que consultar con un profesional, porque obviamente lo podemos ver como algo simple o algo sencillo que podemos hacer, que con el simple hecho de ver un tutorial, yo he visto, por ejemplo, ahora en redes sociales que a veces salen algunos videos cortos y dicen, si uno quiere bajar de peso en 15 o 20 días, tiene que hacer tantos ejercicios de esta rutina, de esta forma, pero al final no es una rutina que sea adecuada a nuestra condición física actual. Entonces siento yo que es importante el tema también de la responsabilidad de acudir a un especialista como su persona, y pues ya el especialista viene y ya lo evalúa uno ya un poquito más directo, ¿verdad?
y que ya uno ya pueda venir y hacer ya algún tipo de rutina ya específicamente sobre mi condición física. Pero la idea acá es que nos llevemos la idea de qué podemos hacer para ir mejorando o para ir activando nuestro cuerpo, para ir teniendo una condición física adecuada con una rutina básica, incluso con lo que tenemos a la mano, ¿verdad? En las estaciones tenemos equipos que pueden suplir las pesas, por ejemplo, ¿verdad? O equipos con los que podemos hacer algunos ejercicios de estiramiento. ¿Por qué le digo con equipo? Porque, por ejemplo, hay bomberos que tienen un hábito de hacer ejercicio con el equipo de protección puesto. Perfecto. Entonces vienen, se colocan su chaquetón contra incendios, el pantalón, las botas, que solo las botas tienen un peso algo elevado por el tema de que son punta de acero y más toda la protección que tiene, y entonces salen a trotar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, es el equipo que yo utilizo a la hora de una emergencia. Con este equipo puesto tengo que entrar a un incendio y cuando se moja el peso es mayor. Entonces, obviamente, la exigencia física y también la exigencia mental se va elevando, porque lo que usted decía al principio es bastante cierto, el tema de que nosotros los bomberos pues ya venimos y de nosotros van a depender vidas, de nosotros va a depender una reacción inmediata, segundos pueden hacer una diferencia entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y el tema de tener una buena condición física es importante y la idea es que vayamos tomando ya en cuenta todas estas recomendaciones que usted como profesional en el área nos está dando, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que caemos a lo que hablábamos en principio, que debemos caracterizar, debemos especificar para qué quiero yo la preparación física. Dimos un ejemplo hace un rato de que la movilidad articular, el moverse como tal, el hacer algo de fuerza al inicio del día vendría bien para alguien que no está activo físicamente, claro, y está dentro de la institución bomberil. Entiendo también que hay algunas otras personas que no salen a campo porque tienen pues responsabilidades administrativas. Y eso no nos exime de poder estar bien físicamente, porque en una emergencia como tal, creo que nos sacan a todos de la oficina en algún momento y tenemos que ir. Yo recuerdo la emergencia, no sé si ha sido la más grande, probablemente sí, la del volcán de fuego. Eso es una cuestión muy fuerte. Creo que a todo mundo lo sacaron de descansos y a trabajar, ¿no? Pero a la hora de hacer algo más específico, como usted lo mencionaba, yo creo que lo que están haciendo sus compañeros al hacer ejercicios, al hacer actividad física con el equipo como tal, es lo ideal, caracterizar, llevar esa actividad física al campo de acción real. Creo que es lo mejor. Creo que va muy bien por ahí. Y obviamente, si yo soy capaz de correr X distancia o trotar X distancia sin equipo, seguramente con ese equipo y ese peso se reduce, ¿verdad? Mi capacidad, definitivamente. Y lo que les hablábamos, y vuelvo a mencionarlo, porque ustedes tienen una capacidad mental seguramente muy alta para poder mantener esa exigencia física en condiciones de estrés alto. Sí, definitivamente cambia el contexto, porque lo que usted decía, ¿no? No va a ser lo mismo una persona que tiene un trabajo normal, le podríamos decir así, ¿va? Y no en el campo de bomberos, porque acá se junta un montón de cosas, el estrés, el tomar decisiones, el manejo de personal, muchas veces el primero en llegar a la escena y tomar decisiones, qué recursos pedir, qué es lo que se necesita, todo eso va a encerrar también el tema de que también uno debe de tener una buena preparación física, y eso influye increíblemente, influye mucho en la toma de decisiones. Totalmente. Definitivamente hablar sobre el tema de la condición física es algo muy importante, es un tema bastante extenso. Acá en nuestro episodio, pues el tiempo se nos ha ido volando prácticamente, y definitivamente estoy seguro que las personas que nos acompañaron de principio a fin en este podcast se llevan algo muy importante. No solo la concientización de tener una buena condición física, sino también esperemos nosotros que usted tenga la motivación a partir de hoy de poder ir teniendo sus rutinas básicas para condición física y sobre todo ser consciente de que debo de estar bien para poder ayudar a los demás. Profe, la verdad es de que para nosotros ha sido un placer tenerlo acá con nosotros, como se lo expliqué al inicio o se lo expresé al principio de nuestro episodio. Pues la
La verdad es que estamos muy contentos de que nos haya acompañado. Esperemos que no sea la primera ni la última oportunidad que lo tengamos por acá. De repente más adelante podemos tocar ya otros temas un poquito más de llenos, un poquito más específicos, pero definitivamente ha sido un espacio bastante enriquecedor. Y como para ir ya culminando y cerrando nuestro episodio, ¿algún mensaje que usted le quiere dar no solo a los bomberos, sino que a la población guatemalteca que nos ha acompañado en esta oportunidad? Sí, claro que sí. La verdad que para mí es un gusto poder estar acá con ustedes, devolverle un poquito de lo mucho que ustedes nos han dado a la sociedad, ¿verdad? Pues básicamente recomendarles a todos tratar de tener hábitos saludables. Recordemos que no solo es por salud, sino por eficiencia en nuestros trabajos, ¿verdad? Vamos a ser más eficientes, vamos a ser más productivos y sobre todo vamos a estar bien primero para nosotros, para nuestras familias y para poder servir a nuestra comunidad desde el campo de acción en el que lo hagamos. Sí, definitivamente ha sido un episodio bastante productivo, lleno de mucha información, lleno de bastante motivación también, que es lo que nosotros queremos transmitir a través de este podcast, que es un espacio para ustedes, el podcast de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales Más Allá del Fuego. Agradecemos que nos haya acompañado en este episodio y los esperamos en una próxima oportunidad.